Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo Dibujo Mecánico Asistido por Computadora. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor Luzberly Luis Rojas Moro de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta unidad hablaremos sobre sistema de acotación, acotado en serie, paralelo y combinado. Objetivo general. Al finalizar el presente video, el participante estará en condiciones de comprender y realizar acotaciones de piezas de forma correcta, así como emplearlo en cada dibujo que realice. Acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una correcta acotación de un dibujo es necesario conocer no solo las normas de acotado, sino también el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica un conocimiento de las máquinas, herramientas a utilizar para su mecanizado. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, estimados estudiantes, acá tenemos en este caso una medida de 40 milímetros en correspondencia con el valor de la escala natural. En este otro lado tenemos una medida de 25 milímetros. Las dimensiones que se acotan corresponden a las medidas referidas del estado de las piezas terminadas, ya sea en su diseño o a terminación en un paso de la operación de fabricación. Es el proceso de acotación de un dibujo, además de la cifra de cota. Intervienen líneas y símbolos que varían según las características de la pieza y elementos a acotar. Todas las líneas que intervienen en la acotación se realizan con el espesor más fino de la serie utilizada. Los elementos que intervienen en la acotación son línea auxiliar de cota. Es una línea fina perpendicular a la arista en que se va a acotar, que parte del dibujo. Esta línea, como el resto de las empleadas en la acotación, se deben realizar con un trazo más fino que el utilizado para dibujar piezas. En el caso de los dibujos en perspectiva, las líneas auxiliares de cota pueden tomar la dirección de cualquier de los dos ejes perpendiculares a la arista. En ocasiones, para presentarlos con mayor claridad, se trazan con una inclinación de 60 grados. Esta línea fina delimita los extremos de la medida que sobresale 2 milímetros. Final de cota. Se sitúa en el extremo de la línea de cota, delimitando su amplitud. Por regla general, se emplea como símbolo una punta de flecha estrecha y alargada. Aunque la norma permite usar símbolos en dibujo industrial, suele utilizarse una punta de flecha estrecha y alargada. Y en dibujo arquitectónico, un pequeño trozo inclinado 45 grados. La norma establece que en un mismo dibujo se emplee siempre el mismo símbolo de final de cota. Cuando no se dispone de espacio suficiente, las puntas de flecha pueden sustituirse por puntos. Línea de cota. Línea fina paralela a la arista que se va a acotar. Línea de referencia. Sirve para indicar un valor dimensional o incluir una nota explicativa en los dibujos, como lo que nosotros estamos acá apreciando. Uniendo la cifra o el texto a la pieza, las líneas de referencia pueden terminar de varias formas. En punta de flecha. Son líneas que acaban en un contorno de la pieza. En un punto, estas líneas incluyen el interior de la pieza. Finalizan en otra línea. La parte de la línea de referencia, donde se rotula el texto, debe ser paralela al elemento que se va a acotar. Si esto no estuviera bien definido,
Aquella se dibujará en horizontal y sin línea de apoyo para el texto. Cifra de cota. Se trata de un número que indica la magnitud real del elemento acotado. Estas cifras se sitúan centradas en la línea de cota y deben ser siempre perfectamente legibles. Su tamaño ha de estar en consonancia con las dimensiones del dibujo. Todas las cotas se deben expresar en la misma unidad, que en dibujo industrial es el milímetro. Si una cifra de cota aparece expresada en otra unidad al lado de dicha cifra, hay que indicar la unidad empleada. Principios generales de acotación. Las líneas de cotas no se pueden cortar entre ellas, ni con líneas auxiliares de cota, que tampoco se deben cortar entre sí. Las cifras de cotas no pueden ser cruzadas ni cortadas por nada. No se acotan las aristas ocultas, a menos que sea imprescindible. No se utilizan las aristas de la pieza como líneas de cota. No se utilizan las aristas de la pieza como líneas auxiliares de cota, excepto en casos excepcionales. No se utilizan los ejes como líneas de cota. Normas de acotación. Son indicaciones que se sitúan junto a las cifras de cota. Sirven para señalar características formales de una pieza, simplificando su acotación y en ocasiones permiten reducir el número de vistas necesarias para definirlas. Una pieza está bien acotada cuando el número de cotas utilizadas son las mínimas, suficientes y adecuadas para fabricar dicha pieza. Una acotación debe quedar estéticamente agradable, que sea entendible y legible para la persona que va a realizar ese dibujo. Normas de acotación. No se utilizan las aristas como líneas de cota. Ejemplo erróneo de un tipo de acotación. Acá estamos visualizando la forma correcta de cómo se debe realizar esa acotación. La línea de cota estará separada de la arista del dibujo aproximadamente 8 milímetros. En la imagen estamos visualizando el error cometido. Debe quedar de esta forma correcta. La línea de cota estará separada de la otra línea de cota aproximadamente 5 milímetros. Forma correcta en este caso de este tipo de acotado. La separación de una a otra hay 5 milímetros. La cifra de cota se colocará sobre la línea de cada cota indicando la longitud en milímetro, pero sin poner la unidad. En esta imagen, en los 70, se aprecia en este caso las unidades, la cual la forma incorrecta. Parte de acá se aprecian los 20 milímetros, pero sin la unidad, la cual es la forma correcta. Una cota solo indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. En esta parte del 76 estamos visualizando la forma errónea y en esta otra parte superior, el 41 y el 35, las unidades son las correctas, como está indicando esta norma. Las cotas se sitúan referentemente en el exterior de la pieza. Se admitirá situarlas en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. En esta imagen estamos visualizando el error cometido, la forma incorrecta de este tipo de acotado. En esta imagen de acá, en los 30 milímetros, estamos visualizando la forma correcta como se debe realizar esa acotación. A continuación, les voy a hablar sobre los tipos de acotados que se utilizan en muchos dibujos. Acotación en serie. La denominada acotación en serie, las cotas se disponen una a continuación de la otra. Es decir, cada elemento se va a acotar a partir de la anterior. Eso puede acarrear la acumulación de errores, por lo que es conveniente acotar en total. Acá estamos observando la línea auxiliar
En la siguiente imagen detallamos lo siguiente. Cuando acotamos, debemos utilizar la línea auxiliar. También debemos trazar la línea de cota. Vamos a dibujar los símbolos al final de cada cota. Podemos usar unas pequeñas flechitas, como estamos acá observando. Y también vamos a medir y escribir la cota. En este caso tenemos 23 milímetros. Cuando acotamos en serie, las cotas son continuas. Se disponen una tras la otra, como estamos apreciando en esta imagen. Y cada elemento a acotar parte de la anterior. Lo que quiere decir que cuando acotamos en serie, cuando nosotros acotamos mal la primera parte de nuestra figura, vamos a ir acarreando ese error cometido. Aclaro que no vamos a acotar toda la figura en esta imagen. Vamos a acotar solo la parte de la base de la figura. En este caso, nos vamos a acotar en ambos lados porque ambos lados de la figura que ustedes están visualizando tienen las mismas medidas. La distancia entre la línea de la figura y la distancia de la línea de cota debe ser 7 milímetros. Vamos a escribirlo desde el lado izquierdo al lado derecho, como nosotros estamos apreciando en esta figura. Acotación en paralelo. Se utiliza cuando varias cotas de la misma dirección tengan un plano de referencia común. Este es el plano base de medidas y su determinación depende del proceso de fabricación. Por ejemplo, en esta imagen. Aquí se disponen las cotas, una paralela a la otra. Por ejemplo, se saca la primera, en este caso, la de 23 milímetros. Y la siguiente se hace paralela a la anterior. Aquí hay que restar. 33 menos 23 quiere decir que esta distancia tiene 10 milímetros. La siguiente paralela es de 23 a 53. Luego la de 63, así sucesivamente. Otra manera de acotar es la acotación combinada. Combinando los sistemas antes vistos, tenemos la acotación combinada. Habitualmente, este es el sistema más empleado. Ejemplo en la figura es la siguiente. Aquí tenemos el acotado en serie y aquí tenemos el acotado en paralelo. Por ejemplo, para evitar que se sume todo, saca una cota paralela y se dice que son 86 milímetros para que no cometa errores a la hora de su construcción. Finalmente, en este video hemos aprendido que la acotación es una de las herramientas de mayor necesidad del dibujo técnico. La normatividad de cada uno de los términos de acotación permite una buena presentación e interpretación del plano o estructura a representar. Estimados estudiantes, espero que la explicación en este video haya sido claro y les sirva de motivación para que ustedes continúen estudiando. Les recomiendo ingresar a la plataforma Blackboard y revisar dentro del módulo que están desarrollando el material didáctico, como manuales, videolecciones, enlaces de interés. Continúen con sus estudios hasta cumplir sus metas. Muchas gracias.